Buenas tardes. Ya queriendo que llegue la Semana Santa, ¿verdad? Sí. Ajá. Y con muchas ansias. Con muchas ansias. Pues los de la UAM, no sé si saben, pero nosotros sí trabajamos hasta el miércoles. Solo descansamos jueves y viernes santo. Es esas cosas extrañas de la UAM. Así que bueno, a mí todavía me quedan 3 días de un fin de semana y 3 días de trabajo mientras todo el mundo descansa. Sí les llegaron los textos, ¿verdad? Ya pude enviarlos antes. No sé si conocían los ensayos de Castañón, de Adolfo, ¿no? No los conocían. Tú sí, Jesús. Pues Es trabajé con él varios años, entonces, claro, pues sí, seguro que qué calor hace, ¿no? No sé cómo está en Veracruz, pero acá está tremendo, ¿no? También, oye, ayer y hoy hizo bastante calor aquí en Jalapa. sí, está Ya sé, tremendo. no me descansa Muy entonces. seco, pero bueno. Pues bueno, para quienes no conocían los ensayos, espero que pues haya sido una lectura que hayan disfrutado. También les dejé otros textos, bueno, un texto de Chartier, em, no sé si también lo conocían, El orden de los libros. No, ese no. Bueno, un poco la idea de esta ocasión es que la vez pasada veíamos, bueno, yo ya me estoy siguiendo, pero no sé si ya estén todos o no estén todos, no, ¿verdad? Me espero, ¿no? Esperaré unos minutos. No, faltan varios. Faltan varios. Bueno, me voy a esperar tantito ¿Tuvieron clase ahorita? ¿Y Ah, no, no? se acaban de conectar también. Ok. Bueno, pues esperemos tantito, pero bueno, de los materiales les voy platicando. Un poco la idea es que a partir de la clase anterior y que veíamos sobre los filólogos, que bueno, no es que yo los quiera desprestigiar ni nada, pero algo bueno nos dan. Y es que tienen un método para trabajar los textos. Y eso es lo que a veces creo yo que terminamos haciendo de manera muy intuitiva, pero que quizás nos ayude pensar en un método para tratar cada texto, ¿no? Que cada original, digamos, que va a conformar lo que pensamos publicar. Em, Cosas como, bueno, pues si decidimos publicar y darle cierta forma a una obra, bueno, pues ¿qué vamos a hacer con ese texto? Porque sabemos que, y eso lo dice Chartier, lo dice, pues todo editor, sabemos que nada se publica en desnudo, ¿no? Los textos nunca van, la obra original nunca va sola, el concepto de paratexto si lo manejan, ¿no? El paratexto pues siempre nos salva y de hecho es lo que configura, ¿no? La forma que deseamos publicar. Y entonces se vuelve importantísimo ese conjunto paratextual que va a acompañar la obra. Y, y la forma que le demos, pues es en función del orden que establezcamos para lo que pensemos hacer, cualquier publicación, ¿no? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué elementos? Si de pronto hay no sé, nos llega una obra muy buena, pero no hay una presentación, ¿no? Se la pedimos al propio autor, autora, o ¿por qué no pedírsela mejor a un especialista? ¿O por qué pedirla o no a un especialista? ¿O a qué tipo de autor se lo pedimos? Por ejemplo.
Todos conocemos la colección esta de Vindictas, ¿no? ¿Cierto? Ok. No. Johanna no lo conoce. Em, ¿Quién le gustaría platicarle un poco a Johanna sobre ese ejemplo de colección? ¿Quién se anima de los que conocen, las que conocen? Andrea, ¿tú la conoces? ¿Sí? A ver, Sí, platícanos. no tengo muchos detalles, o sea, solo recuerdo que el año antepasado por ahí me la habían recomendado, creo que es de la UNAM, y son Ujú. autoras, entiendo que son todas mujeres, entonces una colección que quiere como un poco rescatar autoras femeninas. No recuerdo si es Latinoamérica o si es solo México, pero sé que iba por ahí como la intención de la colección. Ajá, muy bien. Y quienes sí tienen algún volumen de esta colección y se han adentrado, la conocen o, o me van a hacer deducir que en realidad es una colección que solo les interesa a las mujeres, que los hombres no se interesan en leer a mujeres. Señores, ¿qué opinan? Bueno, yo puedo agregar que me, Gracias, Jorge. me tocó estar Ajá. un poco cerca ahí del inicio de la colección, porque justo uno de los libros, de los primeros títulos que se incluyeron, pues era de la Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces nos buscaron para las gestiones, para ver cómo podía hacer la sesión. Resulta que como era una obra de hace mucho tiempo, pues ya no teníamos nosotros los derechos, ¿no? Pero a esta Ave Barrera, que es, no sé si siga siendo ella la editora principal, pero sí estuvo en los inicios de la serie, Ujú. eh, y nos platicó, ¿no? De la intención de recuperar sobre todo autoras que en buena medida habían caído en el olvido o algunas de sus obras habían caído en el olvido y descubrieron de manera, pues a lo mejor no tan sorprendente, quizás solo con un poco de interés o de curiosidad, hubiéramos llegado a la conclusión de que muchas autoras, quizás solo por su condición de mujeres, no habían llegado a otros niveles de reconocimiento o de publicación, o algunas de sus obras no, aunque eran o han sido muy buenas, no han alcanzado la misma difusión que la obra de escritores, ¿no? De varones, pues. Y pues sí, eso ha sido como algo muy interesante de la colección, porque lo que creían que podía ser un proyecto no muy extenso, ahora es un proyecto extenso, ya tienen varias obras publicadas y creo que continúa el proyecto. eh, Incluso ha ido más allá de la mera publicación de las obras narrativas. También es ya como una postura, ¿no? Ya hay, creo que un programa en TV UNAM que retoma parte del trabajo editorial, parte de la difusión de las autoras, eh, las editoras o las escritoras que a su vez han participado de alguna manera en la colección, ya sea porque sugirieron alguna obra o hicieron alguna revisión. También se les ha invitado a otro tipo de actividades, en ferias, de actividades académicas. Entonces sí ha sido algo que va más allá, siento yo, del mero trabajo editorial, ¿no? Sí ha sido como un recuperar estas novelas o estas obras, pero también el fijar una postura, ¿no? Como editoras, o sea, el propio equipo de mujeres que están detrás de la publicación están asumiendo una postura propia, ¿no? Con todo este proyecto. Y la propia Dirección de Publicaciones de la UNAM, pues también, ¿no? Está dando un giro y dándole un espacio muy particular a la mujer, ¿no? Ya no solo como autora, sino como editoras, traductoras, en fin, sí ha sido como algo que ha catapultado otras cosas, ¿no? Que ha ido más allá meramente de ser un proyecto editorial.
Ok, es una colección. Toda colección es un proyecto editorial, ¿no? Sin denostar el concepto proyecto editorial. Pero sí, ciertamente, y lo que ha contado David, Johanna, pues es como el programa, ¿no? El programa de la colección, que es, pues, cuál es el objetivo de la colección, cómo se va componiendo la colección, em, y eso pues lo establece, digamos, los responsables de la edición. Ahora, Jorge tiene ahí un ejemplar. Jorge, ¿qué ejemplar tienes? Un poco para irnos así en un zoom a uno de los libros. Es Ese es de cuentistas. Vindictas, es una antología de cuentistas latinoamericanas. Perfecto. ¿Qué tiene? ¿Cómo empieza? Me parece, yo este lo leí cuando estaba en un diplomado de producción editorial en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Y Ujú, una de ellas, una de las pláticas que tuvimos fue con Socorro Venegas y nos platicó como la idea general de rescatar lo que decía Jesús, ujú. el trabajo, visualizarlo y pues maximizar. Entonces, empieza con una entrevista que le hacen a Socorro Venegas. Empieza con una entrevista a Socorro Venegas y Que le luego, hace Juan Casamayor. Luego, pues ya vienen los cuentitos. Hay uno en ajá, especial que me partió el alma horrible porque habla de una familia que abandona a un perrito en la casa. O sea, se cambian de casa y dejan al perrito ahí. Entonces la vecina es la que lo está alimentando. O sea, le avienta comida porque había como una barda y ajá, el perrito ahí se quedó solito. Entonces, abandonado. pues dice, ya no quería seguir leyendo. Pero están muy interesantes, son cortos, o sea, son como muy amigables y pues está fácil de leer. Ajá. Bueno, en, en este caso de la antología es como digamos que la colección en realidad se ha distinguido por publicar novela, casi siempre. Son novelistas o narradoras. Y por lo regular es un tomo por obra. Algo que la distingue es que la presentación, porque siempre tienen una presentación que no es de la autora necesariamente, está a cargo de otra escritora, ¿no? Eh, cuya peculiaridad es que es más joven, o sea, son escritoras jóvenes que presentan a escritoras de otro tiempo, ¿no? Em, Cuando digo cómo mostramos esos paratextos es muy importante porque el efecto sería diferente si esos textos los presentara, fueran de otra época o de alguna escritora contemporánea o alguna crítica literaria, por ejemplo, pues tendría otra intención esa presentación. La manera en que, digamos, está pensado es no solo la restitución de volver a poner en circulación una obra que pasó quizás desapercibida porque no llamó la atención, porque no tenía las condiciones para tener una recepción o ser distribuida realmente, o porque fue en algún momento una edición de autora o cualquier cosa. Y entonces es una institución con fines, digamos, de difusión que restituye, es digamos, una postura, a partir de un lugar, ¿no? Restituye estas obras, pero ojo, cómo ordenan los paratextos, ¿no? Podríamos analizar, que ese sería un buen ejercicio, una colección, la que a ustedes les guste, conozcan de A a la Z, y observen cómo se presentan los paratextos. Vindictas se me ocurrió porque son textos del pasado
que se buscó presentar mujeres jóvenes escritoras, ¿no? Entonces digamos, son generaciones posteriores de escritoras las que están presentando a escritoras de otro tiempo, ¿no? A lo mejor otra colección tendría otro criterio que sería publicar obras muy actuales, novedosas, ¿no? Presentadas por personas que sean especialistas en un género. A lo mejor si mi colección es de narrativa, pues y de pronto voy a publicar crónica, pues voy, ¿no? A lo mejor busco que mi presentación la realice alguien experto en crónica o que sea estudioso en crónica. O yo como editora universitaria de difusión cultural buscaré a lo mejor algún especialista de la misma institución que pueda realizarme un texto con este carácter de difusión, pero que sea un experto y que me hable, ¿no? Que nos informe sobre este género y de manera actualizada, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que puedo hacer eso o puedo combinarlo de otra manera y darle otra intención. Lo que yo decida respecto de ese paratexto va a cambiar la forma y la intención de la edición misma. No sé si me explico. Se va a leer de otra manera, se va a recibir de otra manera y, y eso va a determinar también el orden en que yo voy a presentar los textos, ¿no? Si es una obra colectiva, pues a lo mejor me conviene siempre poner una semblanza de todas las participaciones. ¿Quiénes son, no? Ese conjunto autoral, bueno, pues a lo mejor presentar las semblanzas. ¿Cómo lo hago? Al principio, a pie de página, al final, o uso la página de la izquierda y juego a hacer un diseño y lo presento de otra manera. En fin, esa forma en que yo voy a ordenar todos esos paratextos para presentar la obra, pues va a determinar al libro en sí mismo, ¿no? Estamos en este intersticio de lo que veíamos con Chartier, ¿no? Esa materialidad del texto. ¿Qué clase de materialidad queremos darle al texto principal, a nuestro original? Pues dependerá mucho también de cómo editemos y ordenemos todo este conjunto paratextual, qué elementos, si lo voy a hacer impreso, ¿no? ¿Qué elementos le voy a dar? Sea antología, libro, revista, si es impreso o si es digital, también, cómo voy a diseñar, ¿no? Dentro de lo digital, o si lo voy a hacer híbrido. En fin, todas esas decisiones tienen que tener un orden. Ujú. ¿Por qué poner un epílogo? ¿En qué casos ponemos un epílogo? Por En las ejemplo, traducciones, ¿podría ser en la traducción? ¿O no convendría hacer una nota de la traducción? Miguel, quizás. A ver, sí, sí, no sí. sé, ¿alguien más que quiera opinar? No, no sé si como epílogo como tal, pero sí, por ejemplo, en obras de gran envergadura, me acuerdo que decía la lectura que cuando estás haciendo una colección, tiene mucho que ver como hacer la disposición y todo esto, y entonces cómo la integras y hacer como un comentario general del editor, por ejemplo, de la importancia de la obra o de cómo fue construida cuando, por ejemplo, ya es alguien que ya no está, o sea, que ya falleció el autor, que es una recuperación, por ejemplo, de las obras completas. Entonces, hacer una nota que, no tal que introduzca la temática, pero sí a la construcción de esa colección, por ejemplo. Sí, en el caso de que sea edición póstuma, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues eso de alguna manera establece no, bueno, más bien nos
orienta para establecer un orden, ¿no? Textual. Jerarquizar, ¿no? Lo vemos claramente en diseño cuando decimos, bueno, hay que establecer la paleta de estilos, ¿no? Y vamos jerarquizando el texto, etiquetándolo, el inicio de un capítulo, bueno, va a tener más peso, es principal, pero si hay subtítulos, pero si además tenemos notas, pies, apostillas, ¿no? Cualquier elemento del texto pues, va a implicar una jerarquía y tiene que hacer un diálogo armónico, ¿no? Entre todos estos elementos, ¿sí? Y mientras más complejo sea, pues tendrá que demandarme una mayor dedicación para que todos esos elementos no parezcan caóticos o repelen a quien se acerque al libro para no abrirlo, ¿no? Porque pues, ven una serie de ahí como de pegotes textuales que pues, no necesariamente están logrando que un par de ojos pase, ¿no? Se recree, disfrute, respire en la página, ¿no? Es como muy importante ese orden siempre. ¿Por qué poner cornisas o no ponerlas? ¿Por qué mover un folio de un lado o del otro, ¿no? Pues dependerá de nuestro objetivo también, ¿no? ¿Qué queremos hacer ahí? Queremos que se vea el folio, pero no lo suficiente para que nos estorbe y nos distraiga de una lectura, ¿no? Pero que sí nos oriente en qué lugar estamos del texto, ¿no? Es decir, esta señalítica del texto, ¿no? Que representa todos estos elementos, pues también tienen que entrar en un orden, ¿no? Entonces, vean cómo vamos pasando de un orden a otro, a otro, a otro, que tiene que ver con desde el discurso mismo, el contenido, pero también lo que queremos hacer y presentar de ese contenido. Y entonces, ¿qué otros textos vamos a necesitar para que podamos darle esa fuerza al contenido que queremos transmitir? Y que además cumpla, ¿no? Con todo lo que se espera que cumpla ese libro, que a lo mejor puede pertenecer a una colección, que a lo mejor es una edición única, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, pues, se puede volver muy caótico si no establecemos un método textual, ¿no? En donde tengamos muy claro qué es para nosotros lo más importante dentro de esa unidad, llamémosle publicación que queremos hacer, ¿no? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo que queremos que se vea? Etcétera. Entonces, pues, ¿por qué poner un prólogo? Es lo mismo, prólogo, presentación, introducción, liminar, sí, no, No. no. ¿Por qué no, Jorge? Bueno, tengo entendido, a diferencia de que alguien me corrija, que, por ejemplo, una presentación, Estás bueno, con expertos, Cuidado. sí, sí, pues me estoy arriesgando. Eso. Eh, el prólogo, bueno, así lo entendemos en la editorial en la que trabajo, generalmente en las publicaciones de corte académico o científico, el prólogo lo hace un especialista en el tema que no participa en la obra, pero que más bien describe cómo se inserta esta obra en el conocimiento, los aportes, las perspectivas, cuáles son, cómo se ha estudiado el tema, las lagunas que habían quedado y por eso, y cómo las cubre esta obra. A diferencia del prefacio, que a lo mejor es más descriptiva de la estructura, de la secuencia de los capítulos, de la integración de imágenes. Y la presentación la entiendo yo más bien, por ejemplo, cuando es una obra institucional, la dirección sí, la coordinadora de un área puede decir la importancia que tiene el área y este tipo de publicaciones para la universidad o para la institución.
Y bueno, ese es como el concepto que tengo yo. Gracias, Jorge. El otro Jorge también quiere opinar. Gracias, buenas tardes. Pues Hola. complementando un poco lo que dice el tocayo, por ejemplo, Ajá. en la parte del libro de texto diferenciamos la presentación de la introducción porque la presentación habla propiamente del entorno, de cómo está la necesidad de una bibliografía de ese tipo, por ejemplo, cómo está una situación problemática que busca atender el libro. Y la introducción ya propiamente habla de materia, de cómo va a iniciar el libro, de cuál es, digamos, la estructura que encontrará el lector, de qué hablan los capítulos, qué tipo de recursos va a encontrar a lo largo del libro. Pero digamos, esa es la manera en la que distinguimos. A veces el autor no entiende esos matices y a todo le llama introducción, pero nosotros propiamente sí tenemos que entender un poco cuál es la utilidad práctica de cada sección para tampoco engrosar innecesariamente el libro, o a veces los prólogos terminan diciendo lo mismo que la presentación y la introducción. Entonces también tiene que ver un poco esa curaduría para darle una personalidad al libro. No necesariamente tienen que tener todos lo mismo, sino tiene que ver mucho con la naturaleza de la obra, qué es realmente lo necesario para meter al lector en contexto. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere opinar o opinar sobre Mira, lo que ya se ha dicho? Sí, Jesús, a sí. mí me gustaría opinar sobre justo lo que acaba de escribir Jorge Ávila. Ujú. Eh, no necesariamente tiene que ser un tercero, ¿no? O alguien distinto al autor, el que, sobre todo en el caso de la introducción o del prólogo, dependiendo de cómo se defina el proyecto editorial, pues a veces el propio autor puede hacer ese texto inicial, digamos, ¿no? E incluso si hablamos de obras académicas, los propios autores sienten la necesidad, dependiendo pues de sus planteamientos, de hacer una introducción, o sea, de decir, yo voy a explicar en un texto previo por qué escribí esta obra, o por qué tiene tal estructura, o qué aportaciones estoy tratando de hacer alrededor de ella. Entonces, sí, a veces la introducción o el prólogo lo puede hacer el propio autor, ¿no? Eh, pero a veces yo creo que el significado, las diferenciaciones, el objetivo, el sentido de este tipo de textos, vamos a decirlos así, previos a una obra, pues yo creo que también dependen del proyecto editorial, o sea, de cómo el editor se lo está planteando, ¿no? Si el autor no es el que los está proponiendo, en muchas ocasiones es el editor el que los propone, ¿no? Como es justamente el caso de Vindictas, ¿no? Con el que empezamos a hablar de estos temas, si hay toda una propuesta editorial, ¿no? Esta idea de que sea una escritora joven o más reciente, más cercana a nosotros, que esté hablando de una autora anterior o del pasado que se está rescatando, ¿no? Y es establecer un diálogo ahí entre dos escritoras, y hay toda una intencionalidad editorial detrás de esa propuesta, ¿no? Entonces, son los propios editores los que pueden establecer las diferenciaciones, las particularidades, e incluso hay colecciones, y yo voy a hablar de un ejemplo de acá de la Universidad Veracruzana, que tenía en la biblioteca del universitario. Solemos tener un prólogo que presenta a la obra en su contexto o al autor en su contexto, pero antes llevaba una nota introductoria o una nota preliminar, creo que era el título, que en su momento escribió Sergio Pitol y que era una presentación de la colección en su conjunto, ¿no? Entonces ya había ahí dos elementos que fueron caracterizados de alguna manera por el propio Sergio Pitol, y que bueno, lamentablemente después de que falleció Pitol, ya nosotros no pudimos incluir ese texto por las diferencias con los herederos, y de hecho, después de que él murió, todos los títulos nuevos que han salido ya no incluyen ese texto inicial de Pitol, y además los que hemos reeditado tampoco lo tienen, ¿no? Entonces ahí cambió la idea editorial, ya nada más nos quedamos con el prólogo, que solemos pedírselo pues a un especialista, a un conocedor de la obra, a alguien que esté cercano al autor, en fin, ¿no? Entonces yo creo que sí, la diferenciación o el uso particular en muchas ocasiones los establece el propio editor.
Muy bien. Por ahí están comentarios sobre, bueno, y el prefacio, ¿no? Que es fíjense, prólogo, prefacio, presentación. También ya dijeron introducción. Incluso hay quien dice estudio introductorio, ¿no? Para algo específico. Se me ocurre, por ejemplo, aquí tenía yo Uy, ya se lo llevaron. No, acá está. ¿Dónde lo tengo? Bueno, les voy a, este libro, a ver, voy a quitar el desenfocar porque si no, no ven, para que no vieran mi oficina. Ay, sí. Y se aburrieran. Este es un libro que en realidad es paisado, ¿no? Y este libro tiene una introducción. Es un autor que decide introducirnos y después ya viene la obra, ¿no? Ahora, este libro tiene el índice atrás. Esa es otra cosa. ¿Por qué poner un índice al principio o cuándo poner el índice atrás? ¿Qué conviene más y por qué? Total, índice va a tener el libro, pero ¿qué decisión nos lleva o qué pensamos cuando decidimos mandar atrás el índice o ponerlo al principio? ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurre que es como una pequeña travesura para que el lector explore todo el libro y vaya viendo como las páginas muy a la ligera y pueda como pues ir explorándolo pues así pues, ¿no? Y llegar al índice y decir, ah, ya, ¿no? Ese es como lo que se me ocurre, Es como poner la panadería al final del súper. algo así. Ok, bueno, bueno, podría ser si pensamos en un editor que piense en molestar a su lector, podría ser, pero, por ejemplo, yo tengo la idea, en mi experiencia como editora, que los índices al principio, sobre todo, funcionan en obras colectivas o en obras de consulta, ¿no? Cuando se vuelven de consulta, porque inmediatamente nos puede situar en el texto, ¿no? Principal, es decir, en la parte del texto que necesitamos llegar, ¿no? O el capítulo que nos interesa, ¿no? En vez de estar hojeando el libro y que igual y pues ya llega un momento nos desespera y botamos el libro, ¿no? Nunca llegamos a algo que nos interese, ¿no? En cambio, un índice al final, eh, yo si puedo, me gusta mandarlo al final, no por maldad, sino porque me parece que cuando hablamos de un autor, y de cierto tipo de obra, supongamos, no es necesariamente una obra de consulta, no molesto con el croquis del libro, ¿no? Sino lo mando al final y ya desde el inicio, cuando el lector ve que se abre la introducción, la presentación, el prólogo, el prefacio, la advertencia, el proemia, el liminar, todo lo que ya han puesto aquí, ¿no? Pues ya sabe que
puede seguir, o sea, que ya está en el principio, en el umbral de la obra, ¿no? Que ya está situado y que podría, digamos, seguir avanzando en las partes del libro, o si es muy miedoso y tiene miedo de encontrarse con un capítulo que no necesariamente es lo que espera, pues ya sabe para ese momento que el índice está al final, ¿no? Pero yo soy más de la idea de usar este tipo de, al principio o al final, un poco con el tipo de obra. Pienso incluso un libro de ensayos, un mismo autor, no necesariamente una antología. Te pregunto, Jorge, en el caso que tienes de Vindictas ahí, ¿dónde está el índice? Al principio, a ver, ahorita les muestro. Sí, viene, Es una obra colectiva. sí, vienen todos los autores, autoras, Ujú, luego la página legal ujú. y luego el índice. Ahí empieza, ¿no? Sí, Es son, como abrir la carta del menú, ¿no? sí, y luego ya está la vuelta, Ajá, ya empieza el prólogo aquí, exacto. Y el prólogo, que en realidad es una entrevista, una entrevista. ¿no? O sea, fíjense cómo nombrar, ¿ustedes lo nombrarían prólogo? A ver, quiere hablar Francisco, adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Yo fíjate, perdón, fíjate que pienso al revés. Si vas a presentar un cuento así tenga las partes que se tengan que tener al inicio, como sea prólogo, prefacio, introducción, eh, anyway, eh, yo creo que el índice está pensado para informar qué puedes hacer y es una de las tantas maneras que puedes leer un libro. Mucha gente tiene la idea de que leen del principio al final o del final al principio o donde vaya cayendo. La cuestión es que el índice sí es muy importante para mí, que te informe a lo que te vas a encontrar. Yo acabo, hace muy poco publicamos, bueno, más bien la Universidad Veracruzana publicó una obra histórica sobre Veracruz. Originalmente se había publicado con un tomo y se publicó una actualización y terminó en 2 tomos de 400 páginas cada uno. Y el índice está al final. Y a mí se me hace tremendo que pongas un índice hasta el final, porque así era la colección, en un texto tan grande, en el cual tiene 75 60 entradas cada uno de los libros, en lo cual tú tienes que irte a la 400 o a la 398 a buscar y luego meter el dedo o lo que tengas para poder saber dónde estás y buscar las paginitas, porque hay capítulos de 4 páginas o de 5. Yo creo que sí, la arquitectura de la lectura, del seguimiento de un libro, pues yo creo que es muy importante tenerlo incluso al principio, ¿no? Pero es una cuestión de modos y usos. A lo mejor no estamos pensando en el lector, porque, como repito, si tienes un cuento o una novelita o un libro para niños, pues no existe un índice, y no necesariamente, aunque a veces sí los hay, ¿no? Dependiendo de la obra. Yo creo que muchas de las cosas y cómo se le llaman, a veces ya ni siquiera tiene el sentido para cuál le tenemos un nombre a las partes del libro, y muchas son porque así está instituido o porque es una cosa política dentro de la editorial o del organismo a publicar, ¿no? Ujú. Como se dice, bueno, hay de todo, pero a lo mejor también es una cuestión de gusto o costumbre. Cuando planeas una colección, pues ya no te puedes mover, por más que tú quieras ponerlo al principio, ¿no? Tenga lógica, no. Digo, es cuestión de gustos. Seguramente hay quien no le parece. Bueno, eso quería decir. Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, sí, lo que yo digo es que no hay nada definido, ¿no? Pero ciertamente si lo hacemos de una manera o de otra, estamos dándole forma, ¿no? Me gustó esto que mencionaste, la arquitectura del libro, cómo vamos construyendo, ¿no? Textualmente
en un sentido amplio, ¿no? Una publicación. Al pensar si, por ejemplo, voy a dejar o no páginas de cortesía, porque sí, porque no. O porque alguien de pronto dice, yo empiezo en la página 3, ¿no? O sea, mi página 1 es la página que normalmente es la 3 y ahorro 2 páginas. ¿Por qué ahorrarse 2 páginas, no? Es decir, a veces no es tanto de gustos, sino también de condiciones, ¿no? A lo mejor tengo muy poco dinero, tengo que sacar algo muy austero, mm, o el propósito es un público que finalmente puede ser que no sea, no esté tan familiarizado con el mundo libresco, qué sé yo. Hay tantas cosas por las cuales en un momento dado podemos decidir qué forma le vamos a dar a ese conjunto textual que por eso empecé con el asunto filológico, ¿no? Ciertamente, si lo vemos desde sola la parte filológica, pues, bueno, como decía Johanna, ya no me caen tan bien, pero si lo vemos como un método, pues puede ser que nos ayude, ¿no? Nos ayude a entender cómo organizar los textos, de tal manera que obtengamos lo que estamos pensando que queremos, ¿no? Del libro o publicación. Jesús, querías hablar, adelante. Sí, sí, bueno, sobre esta cuestión específica del índice al principio, el índice al final, yo tengo la sospecha de que en la tradición hispánica, no sé qué tan antiguamente sea ese criterio editorial o qué tan antiguo sea ese criterio editorial, pero tengo la sospecha en la que en la tradición hispánica durante mucho tiempo estuvo esta idea de este criterio editorial, ¿no? De poner independientemente de la obra el índice al final, ¿no? E incluso en el Fondo de Cultura Económica, pues yo creo que durante 60 años, o digo un periodo larguísimo, y veo la cara de extrañeza de Francisco, pero claro que a él le tocó otra época más reciente, pero antes de que él llegara al fondo era un criterio inamovible. No importara lo que opinara el autor o el editor, el jefe de la colección, el equipo de editores siempre mandaba los índices al final, ¿no? Ya no fue sino hasta en los últimos 20 años o 15 años que en el Fondo de Cultura eso cambió. Se crearon nuevas colecciones, llegaron nuevos diseñadores, nuevos directores de colecciones y se empezaron a poner los índices al principio. Y bueno, y el cuerpo de editores que durante mucho tiempo fueron los guardianes de esos criterios editoriales, muchos se retiraron, otros se jubilaron, se fueron del fondo y eso cambió. Pero por otro lado, pienso que también hay en esta idea de poner los índices al principio, es también producto de una gran influencia de las editoriales estadounidenses, ¿no? Es mucho más frecuente, sobre todo en las obras de consulta, o en lo que ellos llaman non-fiction books, que los índices siempre los ponen al principio, ¿no? O en las obras académicas. Entonces, ahí hay como distintos criterios que otra vez, ¿no? Vienen ya sea de una escuela, de una tradición, de un punto de vista del editor, ¿no? Exacto. Sí, 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 por supuesto que hay muchos factores por los cuales, ¿no? Terminamos haciendo ciertas decisiones que pueden cambiar. Esto que mencionas, los guardianes de las colecciones, pues se fueron jubilando, muriendo, llegan nuevas generaciones, ¿no? Y necesitan actualizar esas colecciones. Y eso también es parte, digamos, de que una colección, por ejemplo, se mantenga viva, ¿no? Que haya quienes a su vez lleguen a renovarlas, ¿no? Pero esa renovación también atiende a distintas cosas, ¿no? No solo a la escuela que pueda tener un editor u otro, o no necesariamente solo eso, sino
el propósito que tenemos, ¿no? Para esa colección. Hablando sobre rigideces, no sé si se dieron cuenta que yo primero les presenté una portada vertical. Y en realidad es un libro apaisado. Hablando de los guardianes de las colecciones, ¿no? Yo decidí no entrar en controversia con los guardianes de las colecciones y con la parte jurídica, que son otros guardianes más rígidos y un poco más violentos, inflexibles, ¿no? Para cambios. Porque yo tenía una obra con una cierta complejidad de materiales, como podrán ver, tiene dibujitos, esquemas, etcétera, y una serie de testimonios que cuando yo lo quería meter de esta manera, no solo el libro crecía escandalosamente, porque pues no son dibujos artísticos, son dibujos testimoniales, son testimonios, porque detrás de esto hay una investigación sociológica sobre pues el poder judicial en México. Y es la historia de una familia donde el padre, son dos hijos, la madre y el padre es acusado de un crimen y pasan 10 años, no pueden, lo dejan ahí y al final se dan cuenta pues, que no tienen ningún elemento para incriminarlo y después de 10 años lo sueldan. Eh, sí. Y bueno, pues yo tenía que respetar todos los textos que componían la obra y no me funcionaba de manera vertical. No solo el libro se convertía en un libro que crecía 3 veces lo que habíamos pensado y por lo tanto, pues era como cuando nos ponemos a restaurar la casa y sabemos que empezamos con un presupuesto que luego pues que se triplique. Pues bueno, aquí estamos hablando de edición universitaria y yo solo tenía un presupuesto etiquetado, no podía hacer crecer el libro, pero tenía a los guardianes detrás de mí. ¿Ya les había hablado de este? No, ¿verdad? Ok. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Cómo ordeno, o sea, cómo respeto un orden textual desde el cual me demanda la obra que debe estar compuesta sin tener, o sea, y además, déjenme decirles que vertical se veía horrible el texto, ¿no? Y no funcionaba bien, pero cuando intenté voltearlo, fluyó perfectamente todos los textos, ¿no? Y el orden que debían seguir se acomodaban idealmente, ¿no? Y incluso, miren, vean aquí hay unos dibujos, ¿no? Si se dan cuenta, no son, no es, los dibujos que aparecen son testimonios, no es una cuestión necesariamente de libro ilustrado. Vienen llamadas, diálogos entre los personajes y curiosamente la disposición de los textos es como si el archivo hablara por sí mismo, ¿no? Las voces de ellos se oían. Bueno, no les cuento, pero quienes han leído el libro de pronto tienen la idea de que no están ante una investigación sociológica, sino ante una narración, ¿no?
como si fuera en esta categoría del no fiction, ¿no? Da una sensación de que no estamos ante un testimonio real, ¿no? Pero cuando yo me di cuenta que funcionaba bien así, dije, ¿cómo salvo a los guardianes para que no me impidan salir con el libro? Pues decidí hacer como una... Para engañar a todos. Exacto. El librero. Está muy simpático. ¿El costo fue mucho? ¿La diferencia mínima? No, ahorré. Porque mandar a hacer eso en el cartoncito, pues es una cosa artesanal, ¿no? No, porque o sea, lo que yo había previsto cuando eran más páginas, pero al hacerlo así, pues gané páginas. Y entonces me dio el presupuesto para poder hacer algo así y Cumplir la salir, expectativa. y salir adelante con esto. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? De cómo a veces podemos pensar en un orden que atienda no solo lo específico, lo que me dicen que tiene que ser, que es una manera y tal, sino también atendiendo al texto mismo, al contenido del texto, a la composición textual de ese original en una colección que hasta ahora pues siempre ha sido así, ¿no? Vertical, pero que el contenido, por el tipo de contenido, cubría perfectamente el perfil de la colección, pero los textos demandaban otra posición, ¿no? Esto se los digo porque es parte del ordenamiento también. ¿Cómo voy a ordenar el texto? No solo es si va a llevar esto, prefacio, tal, qué tipo, por qué eso y por qué no otro, o por qué le voy a poner prólogo, le voy a poner introducción, que es algo que tenemos que preguntarnos también, ¿no? Porque si nosotros empezamos a buscar definiciones, vamos a empezar a encontrar una serie de contradicciones muy curiosas, ¿no? De lo que es una presentación, o luego nos los ponen como sinónimos, ¿no? Y bueno, pues al final somos nosotros los que decidimos, pues, qué es para mí una presentación, ¿no? Y entonces, como yo estoy llevando, editando esta serie o esta colección, o incluso yo soy parte de la fundación de esa serie o de esa creación, tengo yo muy claro que tiene que llamarse presentación o que tiene que llamarse proemio o lo que decida o prefacio, ¿no? También. O sea, son decisiones que a final de cuentas, sí. ¿Quién quiere hablar, Angélica? ¿Nancy? No sé quién subió su manita. Ya no supe. Perdón. Es que se veía como que se encendía una mano. Em, lo que al final va a darles ese orden, le va a dar forma al libro, ¿no? Yo voy a compartirles el texto vamos a verlo para que entremos en materia con los trópicos de Gutenberg. Yo sé que algunos ya lo conocían, Jesús ya lo conocía, pero algunos no, ¿cierto? Cierto, profe, yo no lo conocí. A ver, Johanna, tú que no lo conocías, ¿te gustaría comentar algo al respecto? Eh, a ver, creo que leí con un poquito más de atención el otro texto, el de Chartier, Ah, el de pero Ajá. según recuerdo pues nos habla un poco sobre ese tal vez deber ser del editor
Nos habla un poco sobre, pues, como una expresión que ya se ha usado varias veces en lo que llevamos de las clases, que es como el editor, director de orquesta, o como lo expone también el autor, que es como si jugara una partida de ajedrez en 15 tableros diferentes. Como que es esta persona que tiene que estar como muy atento a todo lo que ocurre con una publicación. Y tal vez tanto de este texto como del de Chartier me quedó como una inquietud que también se relaciona un poquito con el trabajo que estoy haciendo de investigación. Y es que no sé si hay un término diferente para aquella, bueno, no recuerdo en este momento si es en este texto o en el de Chartier que hablan que el término edición también se usa en otros tipos de técnicas o de, ¿cómo diría? Como Lenguajes, ¿no? prácticas, otro tipo de prácticas artísticas. Y me preguntaba si también, si puede existir un término diferente para esa edición que se hace como creador. Hace poco escuchaba como una entrevista que le hacían a estas personas que editaron el libro póstumo de García Márquez, y hablaban de como un método de escritura de él, que era como escribir la obra y posteriormente devolverse al inicio y empezar como a editar. Entonces a buscar, a cambiar palabras, a buscar otras, quitar, bueno, como varias cosas. Y lo relaciono también con mi trabajo de investigación porque en estos laboratorios de creación colectiva que nosotros hacemos, en parte la edición es parte de la creación. Entonces es como el hacer dibujos, el hacer bocetos, que hay cosas que se escogen, hay cosas que no, hay no sé, una técnica específica que se escoge y otra que no. O sea, como que siempre hay un juego de quitar y poner, que no sé si en este ámbito ya creativo, que entiendo que se puede separar un poco ya del editorial propiamente, pueda tener un término diferente o sigue siendo como editar. También pensaba como en una frase que leí, creo que fue en el texto anterior, que hablaban de la edición como que la edición es tan importante o el borrar es tan importante como lo es olvidar para la memoria. Entonces, sí, me preguntaba eso, como que si en ese proceso creativo que también ocurre unas acciones de edición, de borrar, de quitar, de poner, si ese término puede variar allí o si puede seguirse llamando como edición, o, bueno, no sé, como que hace parte de la creación. Pues yo creo que es parte de la edición. Eso es editar también, seleccionar, Ujú. elegir, curar, ¿no? Que, Claro, que, que no, eso es todo el tiempo, es parte de la práctica editorial, ¿no? Lo que decíamos, bueno, que será conveniente poner semblanzas en una obra colectiva, las semblanzas de quienes participan, porque sí, porque no. Em, pues dependerá también del libro mismo, ¿no? Pues si es un catálogo de artistas, pues yo creo que sí, ¿no? En fin, o sea, hay una serie de condiciones que la misma obra, el mismo texto o incluso el objetivo de lo que queremos obtener, pues todo eso es el proceso editorial, ¿no? Así sea, tener como objetivo un libro objeto, un libro de artista, o, ¿no? Es decir, o que ¿no? Que de manera, digamos, específica se intervenga un objeto libro, ¿no? Para volverle una pieza de arte, que también podría estar dentro de este rubro de libro objeto, ¿no? Donde ya creas otra dimensión, ¿no?
de sentido a ese objeto, ¿sí? Pero todo eso es editar, a fin de cuentas, ¿no? Por eso es tan complejo, ¿no? De tratar de definirla, ¿no? Porque pues, abarca demasiadas cosas, ¿no? Ahora, sus representaciones también son muy, muy importantes y a eso quería yo llegar también, por ejemplo, con este texto de la edición y el editor, ¿no? Que hay varias cosas que me parecen como claves entender, ¿no? Cuando dice que pues no hay editor sin catálogo, ¿no? Al menos un tipo de editor así, ¿no? También, si recuerdan el primer texto, el de Annalisa Ribeiro, decía, bueno, si no tengo catálogo, si no estoy publicando un libro necesariamente, o sea, qué tan determinante es esa idea del libro, ¿no? Que me hace o no editora, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor publico fanzines. ¿Eso me hace editora o no me hace editora? O a lo mejor necesito publicar, tengo una necesidad de publicar lo que necesito para difundir una idea, una causa, una consigna, ¿no? Un propósito que no necesariamente es cultivar un catálogo, ¿no? Eso me hace o no editora o editor, o simplemente soy publicadora o publicador, ¿no? Em, Digo, son cuestiones que depende desde dónde te lo preguntes, pues también el alcance de tu respuesta, ¿no? A ver, Jorge, querías decir algo. ¿Tú ya habías leído a Castañón? No, No. no, pero me pareció como muy interesante la postura primero de que el editor tiene como dos fases son dos entes, una como el editor que hace libros justamente, como la persona física, pero también como una empresa, como un emprendimiento. Ujú, Eh, y que justo los editores son como una pieza clave en la cultura, porque mencionan en el texto que, por ejemplo, una cultura se puede categorizar por el cuidado que tiene de la conservación de la memoria, ¿no? Y entonces, en alguna otra clase habíamos visto con Zairi que, pues, por ejemplo, los que estamos en editoriales universitarias, nos convertimos en una especie de salvaguarda del patrimonio intelectual de los autores y de la cultura también. Entonces, el editor juega esta clave de la reconstrucción de una narrativa histórica también y de la comprensión de la realidad. Pero también, y esto en relación con el otro texto también me saltó porque la actividad de la lectura es como también mucho del trabajo de interpretación de quien la lee. Y tratar de vincular esos temas. Al final de cuentas, lo que hacemos es una transmisión de conocimientos y de información que va a ser codificado por un lector y no encuentra, y eso también lo habíamos visto con varios autores, con Ferreiro, con Dardo, no, Mackenzie, no me acuerdo bien, de esta codificación del mensaje para que cumpla su objetivo, ¿no? Y que el texto en realidad trasciende al soporte, de donde lo tengamos. Y ya, creo que es todo. muy bien. ¿Alguien más quiere comentar que no haya leído? Sí, adelante, Eliu. Gracias, buenas tardes. Yo Buenas tampoco lo había leído y hay ciertos puntos que, un poco como menciona Jorge, ¿no? Coinciden con otras lecturas que hemos tenido y lo habla al principio, ¿no? De cómo el editor es esta especie de hombre orquesta que tiene que conocer de muchas disciplinas, que tiene que estar en muchos puntos a la vez. Algo que me gusta mucho es eso, ¿no? Que también se ha venido comentando de tomar decisiones, ¿no? Y justo como ahorita se ha dialogado, ¿no? ¿Por qué un prólogo? ¿Por qué un prefacio?
porque, ajá, el texto vertical, horizontal, algo que también me gustó mucho era lo referente al catálogo, ¿no? Que incluso ahí es algo que lo define al editor, ¿no? Y la editorial, y pues ahí mismo lo dice, ¿no? Dime qué tipo de editor eres, y ahí alude, ¿no? Te diré qué tipo de religión o de política, ¿no? Es la que sigues. En ese sentido, algo que también me gustó mucho es que algo que tiene que aprender el editor es a decir no. A veces un no a tiempo es, es más saludable, ¿no? Para tanto el editor como para el editorial, en vez de a veces, como nos ha sucedido seguramente, ¿no? A todos en algún momento, en algún proyecto, nos íbamos tropezando o nos ponemos piedras en el camino, ¿no? Y también otra cosa que en nuestro caso, por ejemplo, que estamos haciendo, bueno, yo, en una editorial universitaria, que toca algunos puntos de ese tipo y comparándola con la editorial externa, no privada, de cómo en el caso de la universitaria, una vez muchos libros que una vez se publican, bueno, ya cumplieron un punto específico, el autor ejerce un presupuesto, se gana sus puntos, etcétera, y ya se olvida, ¿no? Ya queda embodegado en muchos casos, pero de alguna manera tiende a tener un acervo también, ¿no? Por ejemplo, acá en particular de la UNAM, y en caso de la editorial externa, privada, pues obviamente también por decisiones y por mucho tipo de cuestiones, destruye, ¿no? Destruye los ejemplares, destruye estos libros. Y pues muchas veces eso hace que también se pierda, ¿no? Ese acervo que se fue creando y que existió en algún momento. Ok. Eh, mm, es muy interesante lo que has planteado, Liv, porque estas decisiones que mencionas también, ay, es que escriben mucho, muy rápido, yo no los puedo seguir de pronto. El aspecto institucional, por ejemplo, ahí Francisco habla de, lo anota, ¿no? Ah, creo que también tiene que ver con la capacidad que tengamos de poder orientar en política editorial, ¿no? Em, a ver qué pasa. Por ejemplo, ya en las universidades cada vez publican menos, ya es muy rara la que publica revistas impresas, ¿no? Académicas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente está en juego ahorita y la preocupación de, pues, la ciencia abierta, el acceso abierto, ¿no? Digamos, que se califiquen y sean prestigiadas, ¿no? Las publicaciones, ¿no? Por hablar de artículos científicos, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que ser como más analíticos cuando hablamos de edición universitaria, identificar exactamente dentro de la edición universitaria las clasificaciones, libros, revistas, dentro de esas revistas, cuáles son científicas, cuáles son académicas, cuáles son técnicas profesionalizantes, cuáles son de difusión cultural, dentro de la misma, por ejemplo, catálogo de libros académicos, cómo están ordenados, si tienes colecciones, si está claramente definidas esas colecciones. Según, supongo, a lo mejor ciencias sociales se acomoden dos, tres colecciones, humanidades en otras dos o tres colecciones, no sé, ¿no? Cada universidad tendrá y cada instancia editorial universitaria tiene distintos objetivos y propósitos y también debe darle salida a su comunidad, ¿no? Y por supuesto que, pues nuestros autores, la mayoría pues, son el personal académico, ¿no?
Por lo tanto, en el caso de las instancias editoriales que solo publican eh, eh, textos académicos, ¿no? O libros académicos, pues la problemática es muy diferente a la que pueda tener extensión universitaria o aquellos espacios, ¿no? Donde sí se pueda o se edita, por ejemplo, literatura, creación, textos no necesariamente académicos, pero ¿qué es lo que rige también a esa publicación? Los comités, cómo se organizan los comités, los consejos editoriales, si existen políticas institucionales que los regulen, que estén apegados a sus leyes orgánicas. ¿Qué dicen estas leyes orgánicas sobre la manera en que se debe cuidar ese procedimiento, ¿no? O sea, también esa actividad editorial que hacemos en las universidades está regulada, ¿no? O debería estarlo, ¿no? Y deberíamos trabajar también en cuidar ese aspecto. ¿Por qué? Porque también debemos incidir, no somos solamente operarios, ¿no? Debemos incidir en qué en cómo ayudamos también a nuestra comunidad, y ahí está el aspecto del servicio, a editar con mayor certeza para justo evitar esos almacenes, ¿no? Que revientan en libros, libros que finalmente van a ser destruidos. ¿Cómo hacemos para quitar la idea de que no porque sea un libro académico tiene que ser feo, ¿no? Tiene que ser desagradable o no merece una forma estética para ser leído, ¿no? Tipográficamente, etcétera. Ahí yo creo que nuestra labor es clave, ¿no? Para orientar. No es necesario imprimir 1000 ejemplares, ¿no? No es necesario ni siquiera 500. A lo mejor solo conviene hacer digitales, ¿no? 100 libros digitales. Y si va a ser de acceso abierto, pues nada más. Y en vez de estar gastando 50,000, 70,000 pesos en hacer un libro, ¿no? Impreso, pues nos gastamos 11,000 en un digital, 100 ejemplares, y va a ser de acceso abierto el libro y va a estar dispuesto a la comunidad, ¿no? Creo que también eh, ese ordenamiento en las políticas editoriales de nuestras instituciones universitarias, ¿no? Es muy importante que los editores aportemos esa reflexión a cuál es la mejor manera de publicar, ¿no? Que ayudemos a nuestros autores, autoras, ¿no? Pero también a la institución a cuidar sus recursos, de una manera que también encontremos la mejor canal de distribución, de exhibición, de visibilidad, etcétera, ¿no? ¿Querías decir algo más, Elio? Adelante. Sí, gracias. Un poco justo con lo que comentas. En nuestro caso, hemos buscado, y Jorge y yo como proyecto para la ICR, estamos bueno, ¿Cuál proyectando de y los trabajando. Jorges? ¿Cuál de los Jorges? Jorge Ah, Ávila, Ávila. Ok. justamente teniendo una visión diferente, ¿no? Ahora pues estamos haciendo su estudio y análisis en relación en las carreras, que en los módulos qué materias, ¿no? En realidad no cuentan con materiales, o si los requieren, qué podrían utilizar, qué podría servir también para justamente trabajar con los autores, ¿no? O sea, tener también como ya un objetivo diferente, no sin dejar claro de publicar la investigación, muchos aspectos que también es necesario y por eso existe la universidad, que es muy bueno, también es válido, pero también la otra parte, ¿no? Incidir sobre ya en los planes de estudio, en áreas donde no se cuentan con materiales. De hecho, hay algunos ejercicios que llegamos a hacer, funcionaron bastante bien y eso nos dio pie, ¿no? A proponer lo que vamos a trabajar, para creer también
que es importante que la editorial universitaria tenga en cuenta eso, lo visualice y actúe, sobre todo en este caso específicamente con los académicos y directamente con los alumnos, ¿no? Por ejemplo, en materias que son de alto índice de reprobación, cómo podemos ayudar y apoyar, ¿no? Y eso obviamente es muy importante para la institución también. Muchas gracias. No, de nada. Claro, porque al final de cuentas, pues, como editores sabemos, estamos mediando todo el tiempo, ¿no? Entre los públicos, las necesidades de la comunidad, digamos, universitaria, ¿no? Y nosotros especialmente la conocemos desde un lugar que difícilmente un académico o académica o incluso un personal administrativo o finalmente el alumnado puede imaginar, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Sí? Yo creo que también que parte de la edición, y volviendo a Johanna cuando me decía, bueno, ¿en qué parte dejamos de editar, no? O todo es edición, ¿no? Todo lo que yo haga en relación a esto, ¿sigo editando o en qué parte ya no es, o si lo hago de esta manera ya no es edición? Pues hablando de eso, creo que hay una parte que es muy importante y es justo la distribución y la promoción. Y eso es parte también de la edición, ¿no? Muchas veces nos quedamos como editores universitarios en, bueno, pues yo ya entregué el libro, ya se fue al almacén, yo ya cumplí, ¿no? Y no. También hay una corresponsabilidad, ¿no? Hasta cierto punto en olvidar promoverlo, en no a lo mejor ofrecer la suficiente información a la librería, a los promotores, a los distribuidores, qué sé yo, cómo mover el libro, ¿no? Nosotros que lo editamos, pues sabemos hacia dónde puede ir ese libro o esa publicación, ¿no? ¿Dónde sería el lugar ideal que llegara o dónde habría que ponerlo para que se lo lleven, ¿no? O lo encuentren, ¿no? Navegando, o cuál es la mejor manera, ¿no? Las redes sociales son ineludibles ya, ¿no? Nos informamos por ahí en cuestión de minutos, ¿no? ¿Qué está pasando? Todo está ahí de pronto, ¿no? Entonces, pues eso también tenemos que incorporar estrategias, ¿no? Y eso es parte de la edición. Editar no se acaba solo con entregarle al impresor el libro y nada más, o recibirlo del impresor y dejarlo en el almacén, ¿no? Bueno, no sé qué piensen ustedes, pero creo que no. Y eso es muy común en las universidades, ¿no? En fin, claro, yo tengo mi teoría, luego si quieren también se las platico, pero creo que está todo, la clave está en en el caso de las públicas, en la ley orgánica, ¿no? Donde, pues evidentemente, nosotros, o sea, se dice, nosotros no somos una editorial comercial, no invertimos, subsidiamos, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de trampa entre, pues, ¿qué importa si el libro se vende o no? ¿Sí? A ver, Andrea. Gracias. Sí, bueno, a mí me gustaron los dos textos porque siento que los voy a utilizar mucho para aterrizar el proyecto junto con lo que estás mencionando ahora, porque, bueno, justo lo que yo estoy tratando de hacer es intervenir en el catálogo y en cómo se toman las decisiones de qué texto se imprime y qué libro se pone, digamos, digital en venta y cuál en acceso gratuito, haciendo pues una especie hasta ahora de comparativo sobre las ventas de algunos libros y las descargas de los que tenemos de acceso gratuito.
Entonces, pues justamente una de las justificaciones es cómo hacer que pues, el libro tenga un mayor acceso, cómo llegue a más público y cómo se pone. Y ahora con lo que menciona sobre la distribución y lo de el acceso y la difusión del libro, hace pues hace como unos 6 meses tuve que presentar un proyecto editorial ante un comité y me acuerdo mucho que una de las cosas que me preguntaron fue por qué yo vendía los libros si estaban hechos con recursos públicos, por ejemplo, ¿no? Me decían, ¿por qué si tu universidad recibe recursos públicos y tú con esto estás editando y produciendo, por qué los vendes y por qué no los pones de acceso gratuito? ¿Cuál es como tu justificación o cómo lo pretendes como solventar, ¿no? Y también me preguntaron mucho sobre, pues, por qué la decisión de que algunos estuvieran de acceso gratuito, porque algunos se imprimían y se ponían en venta, ¿no? Y pues sí, creo que es algo que, creo que hay pues como dos posturas distintas en las editoriales universitarias, o al menos con los que yo he tenido contacto, y una es justamente vender los libros para generar recursos, como es el caso de Jorge Ávila y Elio, y la otra postura en donde justamente tiene que ver un poco con la ciencia abierta. Entonces, no sé si a lo mejor también como editoriales universitarias tengamos que pues encontrar un equilibrio entre estos dos tipos de libros que se editan, que lo leí ahora, no recuerdo de quién es la cita, pero está en un libro que tiene la Universidad de Guadalajara de acceso gratuito, que habla justamente sobre el editor y la edición y las editoriales universitarias, y él justamente dice que una editorial universitaria también puede tener espacio para esos otros libros que no son académicos. Entonces, pues justamente pues está ahí como tratar de encontrar un equilibrio entre lo que es académico y que puede funcionar mejor de acceso gratuito para un público más reducido y encontrar estos espacios para estos otros libros que pueden ser a lo mejor más de difusión o para un público más amplio y que a lo mejor sí conviene editar. Y entonces ya ahí, por ejemplo, me he enfrentado al problema de también convencer a tu comité editorial, que finalmente pues es quien está tomando las decisiones, ¿no? Entonces ahí yo me he enfrentado a encontrar pues el mejor argumento o la mejor justificación para editar de una forma distinta y publicar de una forma distinta, ¿no? Entonces creo que los dos textos pues ayudan a encontrar una justificación para ese equilibrio. Muy bien. Gracias, Andrea. Me parece que has tocado algo clave, que es justo por qué publicar de una manera u otra. Y sobre todo, bueno, insisto, este asunto de, bueno, ¿por qué vender un libro, no? ¿Por qué si somos instituciones públicas vendemos o participamos de un mercado, ¿no? Digamos, editorial, ¿no? Eh, hace edición como arquitectura y editor como urbanista, en efecto. Bueno, ahorita si quieres comentarlo, Jorge. A ver, insisto, una, una, una de las tareas, digamos, sustanciales de las universidades públicas es la difusión. Lo cierto es que estos sistemas de evaluación académica están por encima de esa tarea, por ejemplo, que es la difusión, ¿no? Pocas son las universidades, y aquí sí doy el reconocimiento, por ejemplo, la UNAM es impresionante cómo invierte en la difusión. Incluso la veracruzana también es muy clara su valor, ¿no? Cómo asignan presupuesto para la difusión. La UAM, digamos que si pueden no asignar, no asignan. Es como que, bueno, sí cumplimos, pero más bien todo el presupuesto se suele casi siempre dirigir hacia la parte de investigación o incluso de docencia, ¿no? En muchos aspectos. Sobre todo investigación, diría, ¿no?
Entonces hay como un desequilibrio ahí, ¿no? Porque si pensamos desde el lado de esta tercera tarea sustantiva de las universidades, que es la difusión, en donde no estamos hablando necesariamente ni de ciencia abierta, sino ¿cuál sería, no, la misión? Y se los pregunto a los editores universitarios, ¿cuál sería la misión de la tercera tarea sustantiva de las universidades públicas, que es la difusión en materia editorial, ¿no? Eh, ¿Qué se esperaría de la difusión cultural? Jesús, ¿tú quieres comentar algo? ¿O quién se anima? Hola, Freya, soy Gaby Lara. Sí, ¿Me escuchas? hola. Hola, perdón, pero es que vengo manejando. Ah, Eh, ok, pero estoy escuchando la clase. Me muy quedo bien. pensando que una sería que los contenidos que generan las universidades, que generan en este caso la UAM, pues lleguen a sus públicos, ¿no? Que alcancen sus públicos. Eh, yo creo que esa es una de nuestras principales tareas, me parece. Ujú. Gracias. Sí, pero la tarea sustantiva es la difusión. O sea, está la investigación, está la docencia, pero hay una tercera función que es la difusión de la cultura, ¿no? Y bueno, y ahí es muy amplio y puede ser muy, ¿no? ¿Qué es eso de difusión, ¿no? Y qué es cultura y qué es, ¿no? Y bueno, podemos interpretarlo como difundir lo que generamos de conocimiento, pero eso es muy acotado, ¿no? También yo creo que una universidad debe tener la capacidad de dialogar con la sociedad. Y el libro académico y el libro especializado, pues es para especializados y para académicos. Pero entonces, ¿cómo compartir esa generación de conocimiento para no especializados, sino académicos? Y ahí es también una responsabilidad social, lo que tiene que responder la universidad, ¿no? Toda universidad pública, ¿sí? Porque también nos debemos a esa sociedad, porque esa sociedad es la que finalmente, ¿no? Nos da los recursos para estar editando y estar, ¿no? Eh, Haciendo lo que hacemos, ¿no? Entonces, a eso me refería. eh, ¿Cómo entender esa difusión? ¿Sí? Eh, a través, decía yo, de la edición, a través de catálogos de difusión cultural, por ejemplo, ¿no? Em, de permitir una cierta tipo de publicación que no sea propiamente especializada, sino de divulgación, de difusión, ¿no? Em, o sea, porque si no, ¿cómo nos explicamos, no? A ver, tengo aquí, exacto, divulgación. Ajá. Em, y creo que esa es una responsabilidad que muchas veces se deja de lado o se atiende como por cumplir, ¿no? Porque bueno, ahí está esa tarea sustantiva, ¿no? Que en todos los recursos, en todos los discursos aparece, pero que no necesariamente es una realidad, ¿no? Eh, a eso me refería sobre todo, ¿no? Con esa responsabilidad también que tienes. ¿Cuál es esa edición burocrática, Jorge? A ver, dime. Pues justo que la que decía el texto que pues en las instituciones que editan, que son parte del Estado, pues muchos están orientadas a hacer como esa legitimación del mismo instituto de la postura del Estado. Entonces,
va muy relacionado con lo que estás diciendo, que pues precisamente por eso no les interesa mucho ya el proceso posterior de difusión, ¿no? Ya cumplieron, hacen esta labor y ya lo que pase después no es como mucho de su competencia. Y efectivamente, nosotros, justo como decía Liu, muchos de los libros que editamos de resultados de investigación, se reduce tanto el público porque los temas son tan especializados que los desplazamientos son muy graduales y muy esporádicos. A diferencia, por ejemplo, de los que tratamos de orientar a los que cubren un programa de una asignatura, pues que están constantemente utilizando los alumnos y se reimprimen para cada periodo de ingreso, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, hay todo otro tema, hablando de la edición universitaria, que es la coedición, ¿no? Que es también todo un universo donde, también es terreno minado, ¿cierto? Y que se puede prestar a muchas también interpretaciones y también por aquí no me acuerdo en cuál es, donde habla hace como una especie de clasificación de editores, ¿no? Que buscan coeditar con las instituciones públicas, ¿no? Como desde piratas, bucaneros, no sé cómo los pone por ahí, ¿no? Es aquí, ¿no? En ¿se acuerdan? Mm, Ay, que ya no me acuerdo antes. Pero bueno. em, Y yo, perdón que regrese a lo de hace rato sobre difusión y divulgación que preguntabas, pero también es a lo mejor importante el papel de los editores en cuanto a la selección de contenido, ¿no? O sea, cómo podemos hacer, cómo podemos incidir en la decisión de lo que se edita y se publica y cómo podemos justamente hacer un espacio para que existan este tipo de libros que no son para, o sea, precisamente resultados de investigaciones dirigidas a personal académico y estudiantes, ¿no? También en ese mismo libro editado por la Universidad de Guadalajara había un autor que decía que muchos de los libros que publica la universidad pues termina siendo un diálogo entre académicos, ¿no? Están hechos de un académico para otro y pues, son prácticamente como respuestas entre una conversación entre ellos dos. Entonces, pues creo que también parte de cumplir con la función de la difusión y divulgación, pues está en cómo nosotros podemos incidir en la decisión de lo que se publica y cómo podemos proponer otro tipo de proyectos y justificarlos justamente para que sirvan no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general, ¿no? Que también está entre las labores que debe cumplir pues, las universidades. Exacto. Yo creo que, bueno, pues orientar, ¿no? Orientar a nuestras autoras, autores, cuál es la mejor vía para que incluso sus publicaciones sean más leídas, tengan mayor visibilidad, les reporten también descargas, citación, todo este aparato que es complejísimo, ¿no? De la edición académica, pues igual y ya el formato impreso no es el lugar ya para ese tipo de publicación, ¿no? O sea, lo que está claro, al menos, por ejemplo, con las revistas académicas, la discusión ya no es si impreso o digital. O sea, creo que ya esa pregunta está superada, ¿no? O sea, en todo caso, pues más bien en qué momento migrar, cómo migrar, ¿no? Em, es claro que va hacia allá todo. Y, y en todo caso, ¿qué sí seguimos publicando de manera impresa y por qué? ¿No? Y cuando yo les decía hace rato, bueno, ¿cuál sería, por ejemplo, ¿no? Una política del libro impreso universitario?
Pues yo le encuentro más sentido desde los espacios de extensión universitaria, ¿no? Desde los espacios de difusión, porque me parece que estos espacios son, también hay un compromiso por el fomento a la lectura, ¿no? Por una cultura, ¿no? Fomentar una cultura editorial, una cultura de las publicaciones, de los libros, generar, ¿no? Digamos, un sentido libresco, de coleccionista, una conciencia de la biblioteca, del catálogo, etcétera. Creo que es por ahí, cada vez pienso yo, que habría que orientar, en todo caso, la convivencia híbrida entre las tecnologías que atraviesan a la edición universitaria, ¿no? Em, Tememos que si dejamos de imprimir los libros nos quiten presupuesto también, ¿no? Ahí hay cierta angustia, ¿no? Por decir, no, ¿cómo no? Tengo que imprimir porque si no me van a quitar presupuesto, ¿no? Em, sí, por ahí hay unos comentarios. Bueno, sí, bueno, como Bartola, ¿no? Los 2 pesos que nos dan, este, pero bueno, pues por lo menos los 2 pesos que nos den, pues que, ¿no? Hay que hacer maravillas con esos 2 pesos. Así que, em, pero tememos que esos 2 pesos, ni siquiera esos 2 pesos nos lleguen, ¿no? Y entonces sí, la angustia es total, ¿no? Em, Así que bueno, exacto. Eso, ¿qué? No me digas que ya tener 2 pesos es un privilegio. Para nosotros sí, porque Bueno, nosotros no nos dan ni 20 centavos. ni 20 Pesos. centavos. Bueno, tremendo, tremendo en las realidades que vivimos. Pero bueno, pues un poco el ensayo era situarnos en estas, ¿no? Discusiones y reflexiones que son pues nuestra cotidianidad, pero cómo pensarla, ¿no? Cómo reflexionarla y también pensar en ese sentido lo importante que se vuelve el ordenamiento textual de lo que pensamos. Dice, 1.50, bueno, ya estamos presumiendo el presupuesto. Lo importante que se vuelve ordenar nuestros textos, ¿no? Darle un método a nuestra práctica editorial, ¿no? Y eso es, pues, conociendo el catálogo, ciertamente, ¿no? Por eso esta idea de la siempre heroica, exacto, eh, edición universitaria. ¿Cómo darle al catálogo, que es me gusta el texto de Castañón porque nos presenta, por ejemplo, la idea de la biblioteca como la urbe, ¿no? Como la ciudad, esa megalópolis, ¿no? Que estructura un catálogo. Y finalmente, si observamos, pues un catálogo está conformado ¿por qué? Me van a decir, ay, obvio, por libros, títulos. No, no quiero esa pregunta, esa respuesta obvia. ¿Qué es lo que ordena un catálogo? Las colecciones. Claro, las colecciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no podemos operar sin orden, ¿no? Necesitamos siempre un parámetro de orden, aunque después desordenemos todo, pero siempre partimos de un orden y aspiramos a un orden, ¿no? O a un reordenamiento también, ¿no? Cuando decíamos, es que hay que renovar también colecciones, ¿no? Puede ser que, bueno, yo llegué hace año y medio aquí, me pareció que hay ciertas colecciones que son históricas, ¿no? Que hay que volver a renovar, hacer que
la nueva población, que es una población flotante en las universidades, el alumnado, tiene que conocer los libros que publica la universidad, ¿no? No solo la universidad publica para especialistas, también publica para su comunidad en primer orden, o debería, y también para la sociedad en general. Y eso, pues, hay que saber reordenar nuestros catálogos históricos, revitalizarlos, darles la imagen o la nueva imagen que necesitan, ¿no? Para que sean leídos, ¿no? Por eso les da el ejemplo de Vindictas, ¿no? ¿Cómo leer lo pasado ahora? ¿Cómo proyectarlo hacia adelante, ¿no? Los editores somos eso también, ¿no? En el fondo somos seres utópicos, amamos la utopía, ¿no? Es decir, nos imaginamos un mundo habitado, ¿no? El mundo del libro como un mundo vivo, que tiene un lugar, que tiene la promesa de la biblioteca, ¿no? Y que nosotros llegamos, nos iremos y eso continuará, ¿sí? Siempre. Así como llegamos y nos insertamos en la vida y somos perecederos, bueno, aspiramos, ¿no? Evidentemente a una trascendencia también, justo a través de la edición y de la publicación, ¿no? Así que, bueno, pues es inevitable un orden, es inevitable no alimentar un catálogo, es inevitable rendirle, ¿no? Eh, eh, no rendirle al catálogo. Nos debemos a un catálogo, ¿no? Ahora, ¿qué podemos nosotros, con nuestra pericia, nuestra profesionalidad, nuestra experiencia hacer? Pues bueno, reflexionar para acertar, para hacer eh, con ese peso y medio que decía Jesús, eh, lo que queremos hacer, pese a todo. Y déjenme decirles algo. Digo, no es que les diga que sean chillones ni nada, ¿no? Pero eh, lo decía Bhaskar, lo dice Bhaskar en La máquina de contenido. No hay condiciones favorables para editar. Nunca ha habido en la historia del libro, jamás se ha editado en condiciones de jauja. No existe tal cosa. Siempre lo hacemos en crisis, a veces más que otras, pero siempre lo hacemos en situaciones críticas. Ujú. Y quizás por eso a lo mejor por eso también nos apasiona y nos demanda tanto, ¿no? Como profesión, como aprendizaje, ¿no? Porque son muchos los obstáculos que debemos, ¿no? Eh, digamos, librar para nuestros cometidos, nuestros objetivos. Calazo decía, ¿no? En uno de sus ensayos que él creía que, digo, yo sé que estoy hablando de un tipo de editor exquisito, que edita ¿no? Que editó en el privilegio, etcétera, ¿no? Bueno, yo por eso decía que somos también un poco idealistas, ¿no? Más que masocas, idealistas, ¿no? Él decía que le parecía que había una falacia en decir que el editor solo edita para vender libros, ¿no? Que en realidad no están, o sea, para pensarlo solo como negocio, pues no es de los mejores, ¿no? El riesgo siempre es demasiado, ¿no? Recuperar, digamos, em, y yo siempre pensaba y me encantaría, no sé si existe alguna novela, ¿no? De eh, si los grandes, ¿qué relación hay entre el lavado de dinero y editar, por ejemplo? ¿No? Sería interesante como una ficción, ¿no? Pensar si existe algún,
exacto, hay algo ahí. Sí, en efecto, Jesús. Hay algo que yo siempre he pensado, editar finalmente es una proeza, ¿no? Como para que solo sea un simple negocio, pensando en que solo se edita por negocio, ¿no? Como se ha querido siempre presentar. Francisco, tienes la mano levantada, por favor. El texto está muy sabroso, la verdad da para mucho, yo no lo conocía. Pero sí, leo a Castañón totalmente ahí y me queda claro que su punto de vista es, como le decía yo ahí a Jesús, que es un punto de vista institucional, un severo cuidador de los modos de la edición y de cómo aprovechar el recurso. Me encanta cómo habla de la ética, me encanta cómo esas figuras retóricas o donde nos pone o pone al editor o pone a la casa editorial como una especie de, le da diferentes tipos de profesiones para explicar lo que hace, ¿no? En el cual convierte a los libros en ciudades y al editor en un arquitecto que va, pone y quita, pero que también nunca se le olvida el tema ese que lo ata, que lo encadena a la saber editorial institucional, que es un severo cuidado ético de los recursos. La parte de la utopía me gusta mucho, cómo lo va manejando. Seguramente son cosas que él decía mucho y lo repetía, ¿no? El concepto de obra bien hecha, el concepto de colección, el concepto de edición única, lo tenía clarísimo, lo que es una antología, cómo lo diferencia con la obra completa, habla de la traducción, el por qué sí, la verdad es que el texto que es corto está sabrosísimo. Me imagino que es parte de otra cosa, ¿no? Bueno, es un compendio bueno, como una antología de ensayos sobre asuntos editoriales que recoge en un libro que llama Trópicos de Gutenberg, ¿no? Que publicó Trama, editorial Trama, ¿no? A mí me gustan mucho los ensayitos porque justo nos hacen pensar, ¿no? Por ejemplo, la antología, ¿no? Es un gran género editorial, ¿no? Por supuesto que es también literario, ¿no? Muchos dicen que es un género literario. Yo digo que es un género editorial, muy afín a la literatura, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Exacto. Sí, para mí es un género editorial que se presta mucho para cierto tipo de literatura, por ejemplo, la poesía, ¿no? El cuento, la microficción, o sea, para géneros literarios breves, ¿no? El aforismo, en fin, ¿no? Es como muy, eh, siempre se antoja una antología, ¿no? Para la ensayística misma, ¿no? Dura Eh, rápido. ajá. Sí, Y está sabroso. El tema de obra completa también está fascinante. Más cuando lo lees y piensas en las maravillosas cosas que ha publicado el Fondo de Cultura de obra completa, sí es impresionante la labor, ¿no? De juntar el todo, ¿no? Eso no tiene precio, la verdad es que son cosas muy interesantes. Cosas que tal vez nada más podría hacer una institución de ese tipo, ¿no? Como publicar los códices. claro, para difundir, ¿no? Así es. O sea, hay una misión donde estás pensando en el futuro o en el posible o en el lector actual y no nomás en una venta, sino en crear un patrimonio y por eso hace tanto énfasis en el catálogo. Yo, la vez que me dieron el tour por Yepsa y me llevaron a conocer la bodega del Fondo de Cultura, realmente me quedé impresionado y ahí lo recordé cuando estaba leyendo el texto que decía que es un tema del que no se hablaba y sí es cierto, yo no sabía de la existencia de la bodega, digo, pensaba que en algún lugar estaban los libros que se hacían, ¿no? Pero no una cantidad de 15,000 títulos en ese momento, guardados ahí en una bodega junto a la imprenta,
de la cual nadie sabía nada ni platicaban, se sabía que existía, ¿no? Y sí, yo venía de conocer la biblioteca, la remodelación del Fondo de Cultura ahí en Picacho y era ya impresionante la cantidad de libros que tenían ahí, 2, 3 ejemplares disponibles para que todos pudiéramos consultarlo, pero llegabas a ese montón, ese camino, esa ciudad llena de libros hasta, no sé, 10 metros hacia arriba, lleno de cajas, con cosas pues que no se pueden vender, pero que tampoco pueden tirar, ¿no? Que a lo mejor muchas cosas ya ahora sí se han vendido, pero es impresionante cómo, pues también hay que eso se convierte en un acervo, pues para el futuro, porque ya no lo puedes ver, como no es un negocio, pero tampoco los puedes tirar, es algo lo que se decía, o escuchaba no sé si era Andrea, que decía que los libros, por qué se tenían que vender y no se regalaban? Pues muchos se han regalado. La cuestión es que el Fondo de Cultura, como el editor que es, publica cosas que a lo mejor hace 10 años eran el tema de moda, pero que 5 años después llegó una nueva teoría académica, económica, literaria, y pues el texto pasó a ser nada más la historia, ¿no? Eso me impresiona mucho. Y habla en ese sentido de por qué no existe una institución o un programa nacional para la creación de ese tipo pues como una especie de biblioteca, ¿no? No sé, de la historia de la edición en México y recabarlo y guardarlo y atesorarlo y sobre todo ponerlo disponible. Es algo que empezó a hacer el AGN, que no sé si sigue, que estaban escaneando. Empezaron a escanear las cosas que tienen ahí guardadas todavía, ¿no? Sí, no, bueno, eso es todo un tema, el almacén de las editoriales universitarias con auditoría externa, contraloría, etcétera, etcétera. Es todo un tema. Bueno, pues ya el tiempo, ay, como siempre se nos acaba. Y bueno, yo quería nada más como que advirtiéramos que también hay una tradición, digamos, editorial, si lo observamos desde los géneros editoriales, ¿no? Si observamos, por ejemplo, la antología, ¿qué género editorial? ¿Cómo se compone? ¿Cómo se ordena cuando queremos hacer una antología, ¿no? Hay un modelo ahí, ¿no? Hay un modelo, un ordenamiento que nos ayuda, ¿no? A decir, bueno, yo quiero hacer una antología de cuentos del rock, ¿no? Y bueno, ¿y cómo la voy a hacer? Bueno, voy a meter textos, pero rock, ¿qué? Bueno, rock así en general o lo voy acotando. No, bueno, rock mexicano. Ok, rock mexicano. No, bueno, no tuve muchos cuentos. Mejor lo amplío al latinoamericano, ¿no? Y entonces voy buscando. En fin, vemos cómo cada género también, cada género editorial, lo que nos presenta es un modelo de orden textual, ¿no? Veíamos en el caso de el concepto de obra completa, ¿no? Que nos dice Castañón, es un género muy problemático. ¿Dónde está lo completo, no? Es como decíamos, la edición definitiva. ¿De veras? ¿Es definitiva? No, bueno, sí, ahí dice que autorizada por el autor, sí, pero cuando se muera el autor, eso va a cambiar, ¿no? Va a dejar de ser definitiva, ¿no? Y tampoco nada asegura que en vida vuelva el autor a autorizar otra, ¿no? Como la definitiva. Ahora sí, esta es la definitiva de la definitiva, ¿no? Eso es muy relativo, pero sin duda, em, el género de la obra completa también es muy atractiva, ¿no? Sobre todo cuando nos enfrentamos a ciertas figuras autorales que se vuelven canónicas, fundacionales, ¿no? La posibilidad de editar la obra completa, pues
siempre es apetecible, ¿no? Aunque es un género mayor dentro de los géneros editoriales, ¿no? Y ahí, bueno, un poco también con cierto humor, ¿no? Nos dice, bueno, ¿y qué le vamos a llamar completo? Meto aquí también la postal, la nota de la tintorería, la servilleta donde trazó el terceto que define el poema que consagró al poeta, ¿hasta dónde vamos a llamarle completa o qué es lo completo de una obra, ¿no? ¿Les gusta Alfonso Reyes? Leerlo, así, no mucho, no. Bueno, yo he descubierto unos ensayos precisamente sobre cuestiones editoriales muy interesantes de Reyes. Y yo estoy elaborando en este momento una antología hablando de ordenamiento textual. Estoy editando una antología de Alfonso Reyes que se llama Visión Editorial de Alfonso Reyes. Así se llama la antología, que hace juego con su visión de Anáhuac, ¿no? Y ahí hice una pedacería, dice Castañón, fragmentos, ¿no? De los ensayos que me parecen que hablan con nuestro tiempo, ¿no? Que nos recuerdan cosas y que puede seguir resonando y puede ser una invitación a volver a ese Reyes, pero ya no como ese Don Reyes o esa mítica persona que siempre nos la ponen, ¿no? Demasiado alta y yo no tengo esa erudición para entender a ese señor, ¿no? Que escribe tanto y que tiene las obras completas, no sé, son 27 tomos, no sé, 28 cuántos tomos, ¿no? Los de Alfonso Reyes, para hablar paradigmáticamente de el género de obra completa, ¿no? Em, sí, bueno, el fondo, también la UAM ha participado en esos diarios de Alfonso Reyes, ¿no? Que van como con el séptimo tomo, exacto, séptimo, ¿ven? Uy, sí me lo sé. Séptimo tomo de Alfonso Reyes, ¿no? Y bueno, pues es una invitación a leerlo de otra manera, menos, digamos, más desacralizada, más de a pie, más con ese humano que también fue Alfonso Reyes y que pensó cómo ordenar sus textos o cómo entender, ¿no? El trabajo editorial como editor, porque él también trabajó mucho como editor, ¿no? Y pensó, imaginó colecciones también, que nunca hizo, ¿no? Y sería muy interesante, no sé, ¿les gustaría que les compartiera pedacitos de esos ensayos? Sí, sí, Sí. claro que sí. De acuerdo. Entonces, les voy a compartir un texto que yo escribí, que a partir de ese texto me surgió esta idea de hacer esa antología. Entonces, les voy a compartir ese texto y pues yo les pongo ahí algunos de los ensayos y ustedes pican a ver qué se les antoja y si quieren lo comentamos para seguir hablando sobre cómo ordenamos, ¿no? Lo que editamos. ¿Les parece? Bueno, pues ya llegó la hora. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Ya. Buen fin Chao. de semana. Gracias. Igualmente. Gracias, profe. Gracias. Disfruta Dios. Semana Santa. Ay, sí, la UAM no nos Ah, da bueno, no Semana que vas a Santa. trabajar hasta el miércoles. Sí. Sí, es cierto. Sí, también Gaby le toca. Bueno, nos vemos. Chao. Dale, hasta luego.